Vamos a abrir la palabra en Marcos capítulo 4. ¿Cómo están? Saludamos a los que nos están mirando por multimedia. Así que bueno, hoy es una noche donde el Señor te quiere hablar, amén. Siempre recibimos palabras de poder en este lugar. Soy testigo, he venido los domingos, obviamente vengo los domingos, vengo algunos miércoles, y el Señor siempre está hablando lo que necesitamos. Porque Él es papá, Él es bueno, Él quiere bendecirnos, Él quiere darnos todo lo mejor. Gracias, amigo. Y quiero regalarte en esta noche este mensaje de parte del cielo. Es una palabra que la prediqué en el retiro. La última vez que estuve le había contado que fue antes del retiro. Bueno, ahora ya pasamos el retiro. Le quiero contar que el Señor puso su mano de poder, fue una bendición tremenda. Éramos más de 180 jóvenes. Fue una bendición terrible la que el Señor desató en ese momento. Y totalmente agradecido a papá, porque Él es fiel. Amén. Y Él cuando Él te dice algo, Él pone su poder, su amor, su bendición en eso que te dijo para que se cumpla la palabra, porque Él ama que tú seas bendecido. Amén. Y bueno, quiero darte este mensaje. Se encuentra en Marcos 4, versículo 7. Te voy a leer a partir del 3. La parábola del sembrador es esto. Escuchen, he aquí un sembrador salió a sembrar. Yo tengo una versión por ahí un poco distinta a la que todos ustedes tienen. Al ir el sembrador, una parte de la semilla cayó en la orilla del camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otra parte cayó en pedregales, que no tenía mucha tierra y pronto brotó por no tener profundidad de tierra. Pero al salir del sol se marchitó y como no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, pero al crecer los espinos la ahogaron y no fructificó. Pero otra parte cayó en tierra fértil y brotó y creció y produjo frutos. Una parte en 30, otra en 60 y otra al 100. Y dijo Jesús en el versículo 9, el que tenga oídos para oír, que oiga. Amén. Nosotros leemos la parábola del sembrador y es una de las versículos, de las parábolas que más me gusta escuchar, de cómo el sembrador siembra sobre la tierra. Pero también esto nos tira unas características de dónde cae la semilla. Y es importante entender de que hay varios tipos de personas, como está escrito aquí, porque la tierra habla de corazón, habla de tierra fértil, habla de personas. Y hay diferentes tipos de personas, y ese tipo diferente de personas reacciona de una forma diferente a la semilla que les es entregada. Y en este caso habla de la persona que es sembrada la semilla, pero como tiene poca profundidad, sale el sol y la quema. Otra es sembrada, cae en el asfalto, o sea, en la tierra dura, y no puede producir fruto y se muere. Dice acá que cae a la orilla del camino. Pero otra parte cae entre espinos, y los espinos crecen, y ese crecimiento la deja sin frutos. Y yo quiero hablarte en esta noche de aquellas personas que tienen la semilla, pero también hay espinos alrededor de la semilla, que te deja sin fruto. Sabemos que en este tiempo estamos viviendo tiempos difíciles, en cierto aspecto. Tiempos donde hay muchas cosas que bombardean nuestra mente y nuestro corazón. Tiempos donde es moneda corriente el desánimo, tiempo donde es moneda corriente la ansiedad, los ataques de pánico, es moneda corriente un montón de cosas, por ejemplo, económicas,
Es moneda corriente eso, hoy en día. Pero Jesús dijo, en otros capítulos, en otras palabras, dijo que no nos tenemos que preocupar porque la vida, porque el Señor tiene a cargo nuestra vida, o sea, Él nos bendice. Si nosotros nos preocupamos primeramente en el reino de Dios y su justicia, su bendición va a ser añadida sobre nosotros. Pero Él dijo, no se afanen por lo que ha de venir, por lo que hemos de vestir, por lo que hemos de comer. No nos preocupemos por todas esas cosas, porque nuestro Padre que está en los cielos tiene cuidado de nosotros. Y dio un ejemplo tan hermoso, habló de las aves y habló de las plantas. Y Él dijo, ¿acaso ustedes no son más que las aves y que las plantas? Eso nos quería decir Jesús, de que no nos tenemos que preocupar. ¿Y por qué te hablo por qué te digo de la parte de esta de Jesús que dijo sobre no preocuparnos? Porque los espinos son aquellas cosas que a nosotros nos preocupan. Los espinos son aquellas cosas que crecen paralelamente a la palabra que está clavada, sembrada en tu mente. Y crece paralelamente. Y aún te quiero decir una mala noticia en esta noche. ¿Estás preparado? Los espinos aún crecen más alto que la palabra que es sembrada en tu mente y en tu corazón. Entonces, yo simplificaría esta parábola del sembrador en estas dos últimas ejemplos, en los espinos y en la palabra y en la semilla que cae en buena tierra. ¿Y por qué digo esto? Porque esto es lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy estamos viviendo la etapa donde los espinos crecen más alto que la misma palabra que tenemos sembrada en el corazón. Y saben, una de las cosas que le da autoridad a estos espinos son la confusión que tenemos interna. ¿Qué confusión podemos tener interna? Miren, yo he hablado he hablado con mucha gente en este tiempo y obviamente en el resto de lo que empezó todo esto del ministerio. He hablado con mucha gente y aún en mi vida he trabajado mucho y trabajo mucho en esto. Pero una de las cosas que hacen que tus espinos sean más altos es que confundimos la voluntad de Dios con nuestra voluntad. Y esas son una de las terribles cosas que nos puede pasar como hijos de Dios. Y te lo digo por experiencia propia, de confundir la voluntad de Dios con mi propia voluntad. Y me he encontrado como ya te dije, me he encontrado con miles de personas que le pasa esto. Dicen, no, tengo que hacer esto porque Dios me dijo que lo tengo que hacer. Y después cuando te das cuenta, no era la voluntad de Dios. Era tu voluntad que te metió, que hizo que los espinos crecieran más alto que la semilla, que la misma palabra de Dios en tu mente. Hasta a mí, obviamente, algo que el pastor siempre dice, que uno cuando habla no tiene que presentarse como modelo terminado, y es verdad eso. Uno tiene que ser sincero, uno tiene que ser transparente. Yo luché mucho y lucho mucho con esto, de identificar en mi corazón y en mi mente cuál es la voluntad de Dios. Y a veces me encuentro que no hago nada de lo que Dios quiere que haga. Y a veces me encuentro que esos espinos crecieron tan alto que no puedo ver la luz. Y es uno de los problemas que más le pasa al Hijo de Dios. La mezcla. El saber si estoy haciendo o no lo estoy haciendo. Eso le da autoridad a los espinos para que crezcan. ¿Vieron que a los cortadores de pasto, a los que tienen pasto en la casa, llueve 2 o 3 veces y el yuyo crece con una velocidad que vos decís, loco, pero lo corté hace 15 días. Bueno, está bien que es promedio el 15 días del pasto, pero cuando llueve un poquito seguido y sale el sol
sale el sol bastante, vos tenés ahí el pasto que te creció, te diste vuelta y cuando volviste, tan rápido, pero si lo corté hace poco. A mí me pasa con el patio de mi casa que continuamente, no tengo mucho pasto, pero tengo ese yuyo que crece a una velocidad abismal. Y el otro día fui a cortar el pasto ahí a la casa de mi mamá y le digo la verdad, el pasto llegaba a esta altura. Yo le decía, no puede ser. Y me dijo, lo que pasa es que llovió mucho este tiempo. Yo digo, wow, ¿cómo creció el pasto este? Bueno, así son los espinos. ¿Saben qué? Los espinos también necesitan agua para crecer. Los espinos también necesitan sol para crecer. Pero la ventaja de ellos es que crecen más rápido. Y la otra, una de las cosas que tiene es que la semilla que Dios te planta tiene un proceso. Estamos tan mezclados con este sistema muchas veces. Estamos tan mezclados. Estoy tan mezclado con este sistema que a veces no identifico. Y ese es el problema más grande. Y es una batalla continua. ¿Amén? Es una batalla continua en la mente. Es una batalla, la mezcla, es una batalla continua. El no identificar qué es espino, qué es palabra, qué es semilla de Dios. Es una batalla continua. Nos levantamos, nos acostamos, preocupados muchas veces, angustiados, tristes, porque no se dan las cosas como creemos que se tienen que dar. Y yo en este tiempo estoy aprendiendo que hay una palabra que es muy real y que la estoy conociendo, la estoy entendiendo mucho en este tiempo, que es que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y nosotros a veces decimos, no, nos tiene que ir de esta forma o tenemos que vivir de esta forma, y no sucede nada de lo que nosotros pensamos, suceden algunas cosas que son contrarias a lo que nosotros nos imaginamos. Pero la palabra de Dios es clara. Los pensamientos de Dios son más altos. Porque Él está en otra posición. Él piensa de otra forma porque Él nos ve de otro ángulo. El otro día estaba hablando con mi tío y me decía, ¿vos viste los penales de Messi? ¿Cuántos están contentos que ganó Argentina? Acá hay una, mira. Y me decía, ¿vos viste los penales de Messi? Parece que acariciaba la pelota el tipo cuando pateaba. Pero cuando vos lo veías, cuando lo mostraban de otro ángulo, con otra cámara, el tipo rompía la red. Y de la misma forma, no de la misma forma que patea Messi, quiero decir, pero es un ejemplo. De la misma forma, así nosotros vemos todo a un nivel horizontal. Pero Dios ve a un nivel vertical. Dios ve diferente. Dios ve de arriba hacia abajo. Obviamente que Él está en nuestro corazón también. Pero sus pensamientos son más altos. Y esto es lo que estoy entendiendo en este tiempo. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y a veces esa mezcla hace que nosotros limitemos a Dios a nuestra vista. Y no es así. Pero yo quiero que repitas conmigo en esta noche, en esta tarde. Somos la generación que los espinos de este mundo quieren ahogar. Pero no lo van a lograr. Amén. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. Y la palabra, tarde lo que tarde, va a dar su fruto a tiempo y afuera de tiempo. Pero no tenemos que permitir que esos espinos nos tapen, que esos espinos nos cubran el alimento que es el sol, que es la luz, el agua. No lo tenemos que permitir en nuestra mente ni en nuestro corazón. Hay personas que se conforman con la vida que están llevando. Se conforman, se estancan, entran en un nivel de confort. Ellos piensan que el venir a la iglesia, al congregarse los días que hay reunión, ya basta.
Y ahí entramos en esa vorágine. Bueno, yo total voy los miércoles, yo total voy los jueves, yo voy 2 veces los domingos. Yo he dicho, bueno, ya fui el domingo a la mañana, ya voy el domingo a la tarde, creo que ya cumplí la cuota de la semana. Permiso. Y caminamos así, ¿no? ¿Cuántas veces escucharon la frase, mi vida es mía? ¿O cuántas veces uno la repitió, no? En su momento de rebeldía, cuando tenían más o menos, bueno, cuando eran prejuveniles. Yo me acuerdo que siempre a mi mamá le decía, no, mi vida es mía, vos qué sabés de la vida. Y hoy me arrepiento tanto de haber dicho esas palabras, porque la verdad que sabía y sabe de la vida mi vieja. Y yo le decía, mi vida es mía, todo porque, no sé, cantábamos Ricky Martin, La vida es loca. Bueno, los que son de mi época, bueno. No, yo no cantaba Ricky Martin, no me gustaba, pero bueno. Pero muchas veces dijimos esto, mi vida es mía. No, si total hago esto, ya está. Los espinos van creciendo sin que vos te des cuenta. Y en el día menos pensado, te taparon. Pero yo sé que hay una generación que no va a permitir eso. Y que no permite eso. Y esa generación sos vos, la que estás sentada, la que estás acá, digo. La que estás acá. Esa generación sos vos. Esa generación que no va a permitir que esto siga creciendo. Vos sos la generación que sabés que tenés un propósito eterno y que sabés que hay un poder a manifestar de parte de Dios y sabés que hay personas que necesitan que vos podes los espinos, cortes los espinos y avances y conquistes. Amén. Hay una historia en la Biblia que es Daniel. Daniel cuenta que él cautivo, el reinado de Babilonia avanzó sobre Israel, conquistó Israel, lo tomó prisionero y se llevó a los príncipes y a los jóvenes más intelectuales de la nación de Israel. Y uno de esos jóvenes era Daniel, junto con sus 3 amigos. Pero Daniel fue un hombre que, más allá de todo lo que estaba viviendo, él no dobló sus rodillas ante el Dios de ese mundo, de ese siglo. Y se mantuvo en pie y no quebró, no dejó que los espinos avancen. Él se levantó en medio de esa oscuridad y brilló y fue luz. No dobló sus rodillas, no se quebró ante el Dios de ese siglo, no cedió a las tentaciones que ese mundo le estaba generando a él. Y yo sé que aquí también hay personas que no doblan sus rodillas ante los dioses de este mundo. Yo sé que aquí hay personas que se niegan a sí mismos para que esa semilla crezca y dé frutos al 30 y al 60 y al 100 por 1. Amén. Una de las cosas que más me llama la atención es que los mismos discípulos de Jesús le dijeron, Jesús, Maestro, ¿qué quisiste decir con esta parábola que no la entiendo? Y Jesús dijo en el versículo 18 del mismo 4, yo te lo voy a leer. Los sembrados entre espinos, estos son los que han escuchado la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas y de los demás deseos penetran y ahogan la palabra y quedan sin frutos. ¿Por qué te cuento esto? Te hice toda una introducción para llegar a este versículo. Los espinos de este mundo son las preocupaciones, los afanes del mundo, el amor a las riquezas y los malos deseos. ¿Cuánto luchamos con el amor a la riqueza? Y me incluyo.
¿Cuánto luchamos con el amor a la riqueza? Por eso te digo que esta generación es bombardeada continuamente. Porque algo que te muestran, vos prendés la tele, ves personas millonarias que tienen su vida casi feliz, parece feliz, recontra feliz, y uno dice, wow, ¿cómo me gustaría tener esto? Vas viviendo situaciones donde te ves que vos decís, necesito más dinero para seguir avanzando, necesito dinero para esto, necesito dinero para lo otro, necesito dinero, y te empezás a reprogramar tu mente para saciar esas necesidades con tus fuerzas y con el dinero que ganes. Y no te das cuenta que Jesús habló muy claro. ¿Qué era eso? Eran espinos, son espinos. Recuerdo que, bueno, esto lo conté en el retiro, pero el otro día, hace 2 meses atrás, me tocó ir a orar por un muchacho en el hospital. Yo no lo conocía al muchacho, la madre me contactó y me pidió que vaya a orar por él al hospital. Y lamentablemente el chico estaba en un estado crítico en su vida. Un montón de enfermedades, entre ellas el HIV, que habían detonado su vida. Pero yo fui a orar por ese chico. Y estaba orando, recuerdo que nos hicieron pasar con doble guante, doble barbijo, no sé cómo se le llama, lo que se nos coloca. Y me hicieron pasar ahí. Y encima el doctor me decía, no toques mucho porque tiene una enfermedad que es muy contagiosa. Uy, decía yo, bueno, en el nombre de Jesús. No me dio miedo, porque yo no le tengo miedo a esas cosas, pero bueno, uno tiene que ser precavido también. Y entro y empiezo a orarle. El chico no podía hablar porque su estado ya estaba totalmente tomado por la enfermedad. No podía hablar. Y empiezo a orar por él. Y lo único yo escuchaba que él balbuceaba algo. Entonces en los momentos que la mamá se corría, yo le decía, le hablaba de la fe, le hablaba del amor, le hablaba del perdón de los pecados, le hablaba de la salvación, le hablaba de todo eso. Y él como que hacía gestos que me escuchaba, pero también balbuceaba algo. Y yo no entendía qué balbuceaba. Yo le preguntaba a la mamá y la mamá tampoco entendía porque el chico ya no podía hablar, no podía comunicarse. Pero de repente él dice una palabra con referente a lo que yo le estaba hablando en ese momento. Dice una frase. Yo le estaba hablando de la salvación, le estaba hablando del perdón de pecados, le estaba hablando de que su vida, si él llegaba a declarar con su boca que la salvación, que el amor, el perdón de Jesucristo, que él lo podía sanar también, porque obviamente declaraba sanidad sobre su vida. Pero él en simples palabras me dijo, Dios, ¿puede sanarme la economía? Cuando él me dijo así, yo me quedé paralizado, porque su estado, hermano, era crítico. Prácticamente estaba en los últimos días de su vida. Y es más, lamentablemente el chico no pudo resistir a todo eso que le había atacado. Pero me quedé pensando en esto. ¿Cómo es el amor a la riqueza? ¿Hasta dónde pueden llegar ciertas personas por el amor a la riqueza? Porque en ese estado, en vez de decirme Dios puede hacer un milagro, Dios puede sanarme, Dios puede liberarme, Dios puede hacer eso, no, me preguntó si Dios podía sanar su economía. Y eso me hizo pensar en muchas cosas y recapacitar a mí mismo, y preguntándome yo, Señor, ¿cuánto es el amor a las riquezas que tengo? Cuando viene un trabajo, una propuesta laboral que parece espectacular, pero de repente esa propuesta laboral te empieza a separar de lo que es Dios y de la presencia del Señor, y de repente empezás a decir, no, estoy recansado, no puedo ir, no puedo congregarme, ay no tengo ganas de orar porque estuve recontra cansado, laburé un montón. Y te encontrás con que
ese espino vino sutilmente, se plantó y empezó a crecer y ahogó la semilla. Otra de las cosas que dice Jesús es los malos deseos. Los malos deseos no es odiar a alguien, no es de tener malos pensamientos con mujeres, esos no son malos deseos. Los malos deseos es decir, Dios no tiene nada conmigo, Dios no puede hacer nada conmigo. Los malos deseos es, ¿para qué nací? ¿Para qué estoy en la tierra? Hay una diferencia en decir, tengo que encontrar mi propósito, porque yo para algo nací. Al decir, sé que soy un hijo de Dios, sé que Dios está conmigo, sé que Él me acompaña, pero ese mal deseo de tristeza, de angustia, de depresión, va creciendo y va apagando la semilla de Dios. Pero ¿sabes qué? Hay una de las cosas que más me impactó de estos versículos. Y yo te voy a decir algo. Todo esto que te dije, todo esto que te comenté, verdaderamente no es el problema. Y vos me mirás como diciendo, ¿cómo no es el problema? Los malos deseos no es un problema. El amor a la riqueza no es un problema. No, hermano. Jesús no hizo referencia a eso. Jesús hizo referencia a otra cosa peor que esto. Y lo peor que puede pasarle a una persona que deja que los espinos crezcan es que se queda sin fruto. Porque Jesús habló mucho de las personas o de las cosas que no dan fruto. Y te quiero decir algo, en el reino de los cielos es aberrante. Es como decir abominación de que algo creado para dar fruto no lo dé. Es terrible. Vos sos una persona creada para generar frutos. Y por causa de los espinos que crecieron, por causa de los problemas, de las situaciones, de las preocupaciones, del amor a la riqueza, de los malos deseos, esos espinos crecieron y vos te quedaste estéril. Y pasan los años y quedamos estéril. Y pasan los años y no damos frutos. Y pasan los años y seguimos siendo los mismos de siempre. Eso para el reino de los cielos es terrible. ¿Y en dónde está esto? Jesús y la higuera. Una planta que tenía que dar fruto en el tiempo adecuado, en la primavera. Cuando dice que la higuera era el tiempo de las flores, tenía hojas verdes, tenía todo para dar fruto, pero no lo dio. Cuando Jesús se acercó, dijo, te maldigo, y se secó. Cuando en la viña, el viñador dice que Jesús es el pámpano y el Padre es el labrador, la planta que no dé frutos será cortada, pero la que da frutos será podada para que dé más frutos. Es terrible para el reino de los cielos no dar frutos. Es tremendo lo que pueden hacer los espinos. Lo que pueden hacer las preocupaciones es tremendo. Es tremendo. El permitirse cosas. El decir, bueno, no pasa nada, bueno. Las preocupaciones, hoy Señor, estoy tan preocupado. Eso hace que no dé frutos. Pero en el reino de los cielos estamos para dar frutos. Estamos para dar frutos. En Apocalipsis 3:15 dice, yo conozco tus obras,
que no eres caliente ni frío. Ojalá fueres frío o caliente. Pero si eres tibio, pues eres tibio y no caliente ni frío, te vomitaré de mi boca. ¿Qué significa que te vomite de tu boca, de su boca? Una de las cosas que esto se le reveló a mi señora y yo se lo copié. Porque ella se preguntaba, me acuerdo que ella me decía, ¿qué significa que te vomite de su boca? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Y yo todas las palabras, todas las respuestas no las tengo, porque esa es verdad. Pero lo único que ella, a través del Espíritu, Dios le habló y le dijo que te vomite de mi boca es que quite mi presencia de tu vida. Es eso, que es lo más importante que nosotros podemos tener. Que quite la presencia del Señor en nuestra vida. ¿Saben lo que hacen los espinos? Te quitan la presencia de Dios en tu vida. David en un momento estaba en la cueva, escondido, siendo perseguido por Saúl. Está bien que ellos no vivían en el tiempo que estamos viviendo nosotros, pero es un ejemplo de lo que le pasó a él. Y de repente dice que Saúl estaba cansado de perseguirlo y entró a la misma cueva donde estaba David. Y dice que cuando Saúl se sentó, David sigilosamente apareció de atrás y le cortó el borde del de su túnica. Y cuando él hizo eso, dice que él sintió que el Espíritu de Dios se apartó de él y se sintió morir. Se sintió que le faltó algo más importante que la vida misma. Y ahí instantáneamente él pidió perdón al cielo y las cosas fueron restauradas. Pero eso es lo que producen los espinos en nuestras vidas. Las preocupaciones, las angustias, los malos deseos, los malos pensamientos. Es que te quedes sin fruto. Y nosotros estamos para generar fruto. Amén. Yo hoy vengo a decirte en esta noche, porque parece muy trágico todo esto. Parece que te estoy retando. No te estoy retando, solamente estoy diciendo lo que a mí la palabra a mí me dice también. Yo sé que le estoy hablando a una generación de buena tierra. Y yo vengo a decirte de que más allá de cómo hayamos venido hoy, de cómo estemos en nuestra vida, de cuáles serán nuestras prioridades y cuál no, yo vengo a decirte que el Señor quiere limpiar tu tierra de esos espinos inmundos que te ahogaron hasta el día de hoy y eso que han crecido hasta tapar la luz del sol. Y yo vengo a decirte que el Señor quiere arrancar, quiere limpiar tu tierra, quiere levantarte, quiere restaurarte, quiere que vos te pares y digas: yo soy una planta de Dios, soy un árbol del Señor. Yo no voy a permitir que esos espinos vengan y me atoren. Yo voy a romper con todas esas porquerías que me inundan, que me ahogan, que me sacan el agua, que me sacan la luz, y me voy a parar como un verdadero hijo de Dios. Amén. Yo quiero que te pongas de pie ahora.